¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya han hecho el preámbulo, ¿no es cierto?, de qué se trata esta noche, de lo que vamos a hablar. Soy docente de la unidad de posgrado en el área de emprendimientos gastronómicos. Son varios años que me estoy desarrollando ya en este rubro, en la hotelería, también en temas de restaurante específicamente, en el ámbito específico de costos y compras. Costos, compras y presupuestos, ¿no es cierto? Es algo bastante importante referente a todos los que encaran los emprendimientos gastronómicos, aquellos que tienen restaurantes, aquellos que tienen food truck, aquellos que tienen cafeterías, aquellos que quieren abrir pizzería. Es muy importante esta información para poder aplicarla en las diferentes empresas, ¿no es cierto? Quiero también cederle la palabra a Marcelo Zulichín para que él pueda explicarnos un poco respecto al tema que vamos a tratar hoy día: emprendimientos gastronómicos, restaurantes, costos y presupuestos. Marcelo, le cedo la palabra. Bien, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Porque estamos a la distancia. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, para comenzar le diría que la gastronomía tiene dos ejes fundamentales, ¿sí? Los ingresos y los egresos. ¿Ahí se me ve? ¿Ahí se me ve? Sí. Bien. Como les decía, la gastronomía tiene dos ejes fundamentales: los ingresos, que son la venta, y los egresos, que son los gastos. Yo creo que todo profesional gastronómico debe concentrarse en esos dos lados. El ingreso es importantísimo porque nuestro negocio vive del dinero que ingresa a la empresa, al restaurante. Ahora, cuando no cuidamos los ingresos y no sabemos utilizar bien ese dinero, acá viene el eje fundamental del funcionamiento del negocio, porque tenemos que saber controlar cómo utilizamos y cómo gastamos el dinero. Y una de las áreas más críticas son las compras, porque muchas veces en un restaurante, en un establecimiento gastronómico, el departamento de compras, digo que es como un bombero. Cuando uno agarra una manguera de bombero que tira agua para apagar un incendio, en un restaurante, esa manguera de bombero que utilizamos cuando nos quedamos cortos de mercadería porque no sabemos comprar, es la manguera del dinero. Entonces tenemos que saber cómo utilizar ese dinero inteligentemente, y esto se hace, como les voy a explicar María Eugenia, trabajando en la gestión interna, en la gestión de costos, porque eso es lo que al final del camino me genera la diferencia de mi rentabilidad, y también me genera la diferencia, cuando uno trabaja bien los costos, de poder mejorar los servicios, por ejemplo, para posicionarme en el mercado, o también al revés, sé manejar bien los costos, puedo subir mi rentabilidad y bajar el pricing, el precio final de los productos, donde también me posiciona dentro del mercado. Así que inicialmente les comento esto. Muy bien, gracias Marcelo. Entonces, iniciamos en esta noche la presentación que tenemos planificada y bueno, justamente hablamos de costos y presupuestos, ¿no es cierto? Me imagino que aquí todos en restaurantes, tienen negocios, ¿no es cierto? Se desarrollan en este ámbito, en este rubro. Entonces nos plantearemos una pregunta o una interrogante para partir, ¿no? Justamente hablar de qué es lo más difícil que ustedes entienden, o qué es lo que más difícil les ha tocado controlar en el rubro de la restauración. Los dejo un segundito pensar, capaz las situaciones que actualmente se están desarrollando en el área en la que ustedes trabajan, porque entiendo que podemos trabajar desde el área administrativa, podemos trabajar en el área de operaciones específicamente, podemos trabajar en el área contable, podemos desarrollarlo en cualquiera de estos ámbitos. Entonces, ¿qué situaciones se le presentan a ustedes que les conflictúe poder desarrollar bien las funciones en el trabajo? ¿Y qué es lo más difícil que ustedes me puedan comentar que es controlar en su restaurante? ¿Alguien que se anime a comentar algo? Dígame. Buenas noches. Bueno, a veces en lo personal me cuesta mucho
mermas. Bueno, no las mermas como sobras de la producción, sino, por ejemplo, las porciones. Vamos a un caso usual, el arroz, ¿no? O sea, cómo calcular cuánto arroz se debe hacer para que al final del día no me sobre demasiado. O sea, debo usar un promedio, cómo hacerlo adecuadamente para que no te falte, lo mismo con las papas o con las papas fritas, porque hoy en día, o sea, antes por ahí no te importaba botar media olla de arroz, hoy en día te duele, ¿no? Y a la semana juntas mucho, lo mismo con las papas fritas. O sea, cómo podemos controlar mejor las producciones. Exacto. Exacto. Bueno, ahí tenemos que hacer una diferenciación entre mermas, ¿no es cierto? Entre desperdicios también. ¿En qué tipo de restaurante se desarrolla? Se llama Doña Nati, hacemos comida típica boliviana. Ok. ¿Es más tipo buffet o plato servido? Ok. Yo pienso que es mucho más fácil, en el caso específico que nos comenta ella, es mucho más fácil el tema de la estandarización. Tenemos que tener recetas. Eso es primordial, ¿no es cierto? Las cadenas, por ejemplo, las cadenas grandes tienen volúmenes bien específicos de las cosas que tienen que hacer. A veces se complica porque no tenemos la cantidad de personal necesario para que cumpla cada una de las funciones, ¿no? Sabemos que post pandemia ha habido una gran reducción de personal en todos los rubros, no solamente en el área de la gastronomía, en todos los rubros. Lo que antes hacía 3 personas pueden estar hoy día haciendo una persona. Entonces tenemos que buscar la dinámica de poder concentrarnos en lo realmente importante. Sabemos que costos, por ejemplo, lo que maneja es dinero, ¿no es cierto? Y el dinero tiene el lenguaje de los números. Entonces, ¿cómo volvemos la receta, cómo volvemos los ingredientes en ganancias, que se vuelvan en números? Entonces, la única forma es estandarizar, hacer recetas, sentarnos con el chef que está a cargo, porque si no tenemos un chef o un subchef o una persona encargada en cocina, con él tenemos que sentarnos a estandarizar recetas. ¿Eso qué quiere decir? Escribir, ¿no es cierto?, cuántos gramos va a entrar. Y en ese proceso también tenemos que entender que todos los productos, alimentos y bebidas que ingresan en un restaurante, en una cocina, sufren el tema de las mermas. Sean estos por descongelamiento, sean estos por cocción, sean estos por limpieza. Les doy el ejemplo, cuando nosotros estamos en casa, por ejemplo, para aquellos que cocinan, cuando compramos 1 kilo de carne, el kilo de carne no llega tal cual, ¿no es cierto?, al plato que nosotros vamos a consumir. Tiene grasita, tiene nervios, vamos a porcionar. Si queremos que sea visualmente estético el pedacito de carne, vamos a darle un contorno bastante bonito. Entonces, todo eso es merma, ¿no es cierto? Y muchas veces muchos desconocen este tipo de merma y no hacen ese factor de corrección al aplicar cuando vamos a definir los precios de venta de nuestros productos, de cada uno de nuestros platos. Un caso de la hamburguesa que sería capaz un poco más sencillo, digo yo, de controlar, porque vas a tener tu pan siempre, vas a tener tu lechuga, tu cebolla, tu tomate. Obviamente hay variaciones en tema también de hamburguesas, ¿no es cierto? Pero el porcionado de las carnes siempre va a ser el similar. Para las cadenas que son mucho más grandes, por ejemplo, podrían tener los centros de producciones, que sea un solo centro de producción al que distribuya todas las sucursales, para que de esa manera no sean muchas las personas que vayan a manipular, sobre todo los productos más caros, que ahí es donde debemos concentrar nosotros nuestros esfuerzos, ¿no es cierto?, en poder controlar los productos más caros, como los cárnicos y algunos que podamos seleccionar en este caso. Entonces, básicamente, respondiendo a la consulta de la señora, es el tema de la estandarización, de hacer recetas y de controlar que las recetas se estén cumpliendo, porque me ha pasado, se hacen recetas, se estandariza la receta, pero llegado el momento, a veces con la fluctuación de personal que hay, van y vienen, se va perdiendo la información. Esa información debemos tratarla siempre de mantenerla a través de... Yo sé que hay mucho con el tema de que las recetas no se las lleve el personal, ¿no? Entonces, por eso a veces no queremos ofrecerles las recetas para que ellos no las divulguen,
¿no es cierto? Entonces tenemos que tener personas de confianza entonces que puedan realizar las producciones, porque es la única manera. El costo está en el alimento y en la bebida. Y al estar ahí, entonces tenemos fuga, ya sea fuga por mala utilización, ya sea por desperdicio, como usted mencionaba, estoy sobreproduciendo, no tengo tanta clientela, tanta venta como yo esperaba, y tenemos que manejarnos también con los históricos de venta. Tenemos que tener esa información a mano para poder saber que de lunes a miércoles generalmente no hay tanto cliente como un jueves, viernes, sábado o domingo al mediodía. Va a depender también en el negocio que estemos, dónde estemos ubicados estratégicamente, ¿no? Entonces, básicamente parte de ahí. Levantamiento de recetas, estandarización y hacer control y seguimiento. Porque lo que nosotros no podemos medir, no lo vamos a poder nunca controlar. Entonces hay que buscar la forma de controlar para poder tener los históricos y saber también dónde estamos fallando. Contabilidad le puede ayudar mucho también ahí, pero obviamente hay que tener un equipo, ¿no?, que nos pueda apoyar. Otra situación que le pase a alguien más. Muchas gracias. Otra situación que le pase a alguien más. Pasa, Dígame, señora. pasa, y yo creo que a todos le debe pasar, que al personal que le va a hacer a usted su preparación, digamos, usted no puede estar siempre uno metido en la cocina. Tiene una persona, usted le da la receta, por más que se la dé, como se la dé, nunca la aplican igual como uno. Hay algunas personas que la siguen y hay otra que ya viene y más le cambia, le vaya y ya le varía el sabor o la textura, lo que sea el alimento que están preparando. Es verdad, es verdad. Bueno, ahí básicamente es tener la persona encargada de supervisar los sabores, ¿no? Porque la estandarización no es simplemente para reducir el tema de las mermas, ¿no? Sí. Sino también para Sacar el sabor, que que la primera vez que viene un cliente tenga el sabor, la segunda vez, la tercera, la cuarta, hasta que salga ese producto de nuestro menú, debería tener el mismo sabor, ¿no es cierto? Entonces, con la estandarización y el seguimiento y el control, porque básicamente en un restaurante, yo actualmente, por ejemplo, administro Apo, seguramente algunos conocen, en Patio Design, es un restaurante, cocina de autor. Por ejemplo, yo les puedo comentar lo que nosotros hacemos allí. Tenemos un centro de producción donde se porcionan todos los cárnicos, todos los fondos, todos los demi. Entonces la estandarización de sabor está ahí porque siempre se va a controlar la calidad. Al menos un restaurante de ese nivel se cuidan mucho los sabores, ¿no es cierto? Siempre le digo a los cocineros, probá, no te gusta, no sale. Porque tenemos que conservar el sabor, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer. Luego cada área tiene encargado de partida también, que es quien ve no solamente la frescura del producto, el sabor, sino también la presentación y el porcionado. Se entrega ya cada línea, o sea, al cocinero se le entrega el producto ya porcionado. No sé, 250 gramos de carne y todo está inventariado. Si me llegaron 20 kilos de X proveedor de carne y de esos 20 kilos me salieron 15 porciones, estoy especulando, 15 porciones, entonces yo tengo un registro de 15 porciones. Yo hago un comparativo y un control con mis ventas. Obviamente utilizamos sistema, es otra manera también que podamos sistematizar, y para aquellos, creo que la mayoría, la verdad, hoy día utiliza sistemas de venta, ¿no es cierto? Pero para aquellos que no, pues hay que hacer un trabajito a mano en Excel de poder ingresar cuánto vendí de cada uno de los ítems, de cada uno de los productos, e ir controlando. Actualmente lo hacemos, me coadyuva, por ejemplo, una cajera que he capacitado, porque muchas veces decimos que yo no tengo la capacidad económica para pagarle a una persona de costo, que me controle. Yo desconozco estos temas, no sé cómo manejarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, tengo doble turno de cajera, tengo un poco de tiempo libre en ambas, entonces ocupo ese espacio de tiempo, capacito a la persona, le enseño, hago seguimiento. Este es el producto, hay que diferenciar porque a veces el producto congelado, si también no está etiquetado, puede confundirse el personal, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que estar también debidamente etiquetado y refrigerado.
Entonces se hace la comparativa. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se entregó al cocinero? Y se entrega con formulario. Estoy entregándote 20 unidades de ojo de bife. ¿Cuántas se vendió? Si falta uno, ¿por qué? Entendemos que hay ciclos de vida de algunos productos, se tienen que dar de baja, ¿no es cierto? Hay productos que se pueden descongelar y volver a congelar y hay otros productos que definitivamente después de descongelado no se pueden reutilizar. Entonces, anotar, tener un cuaderno de baja. Es tedioso, yo no les voy a decir que no, es tedioso, es un trabajo de todos los días y constantemente, sobre todo para aquellos que están administrando el restaurante y tienen que ver varias ramas del restaurante, tienen que ver personal, tienen inclusive que supervisar mantenimiento, porque actualmente estamos así muchos, ¿no es cierto? Estamos viendo contabilidad, que si llegó la factura, tengo que pagar proveedores, tengo que controlar mi inventario, tengo que dar efectivo, un montón de cosas y situaciones que nos pasa todos los días. Entonces, ¿en qué momento yo controlo costos? Entonces, hay que tomarse el tiempo, hay que hacer una primera estructura. Lo primero es utilizar el sistema, si ya los tenemos, utilizarlo sabiamente, alimentarlo bien el sistema. Porque si tienes un sistema, has invertido $2,000, $2,500, $5,000 valen los sistemas, ¿no es cierto?, para las ventas. Si has invertido ese dinero, tienes que tener la capacidad también, ¿no es cierto?, de alimentar la información correctamente para que tú tengas los reportes que necesitas. Y no solamente los de venta, ¿no? Si tú alimentas el sistema con la información de todas las compras, por ejemplo, y de los stocks que tú vas teniendo, vas a hacer bonitos cuadros comparativos y te va a salir importante información para la toma de decisiones. No solamente cuál es tu ítem más vendido y cuál es tu ítem menos vendido, sino también qué producto se está venciendo, qué productos no me está rotando. Entonces, ¿qué hago con esa información? Tomo decisiones. Si este producto no está saliendo, se vence todo el tiempo, o le doy una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Saco otro plato, me invento otra estrategia. Exacto, las promociones, ustedes saben, digamos, ¿no?, que hay que sacar promociones 2x1, hay que reinventarse todos los días. Y el tema del control es específicamente eso, ¿no? Entonces, alimentamos la información al sistema o la trabajamos en un Excel para poder también tener, para tomar decisiones, sobre todo sabiamente, en el momento oportuno también, ¿no? Yo les doy un ejemplo. En el restaurante nosotros hacemos todos los inventarios, o sea, hacemos los controles diarios, pero también hacemos los inventarios una vez al mes. Cada fin de mes se hace inventario para el tema de contabilidad, ¿no es cierto? Para saber cuánto de costos, etcétera, ¿no? Esos temas contables que son súper necesarios. Entonces, en los inventarios detectamos de que ocupamos paiche en el restaurante, ocupamos trucha. Son productos que a veces tienen, ¿no es cierto?, las mermas. Y resulta que habíamos tenido bastante mermas porque el paiche últimamente estaba llegando con un poquito más de nervio que de costumbre, digamos, ¿no? Entonces, ya cuando tú ves la cantidad y el volumen que tiene en tu depósito, en tu almacenamiento, en tu cámara de congelamiento, tienes que tomar decisiones. Por ahí se les puede ocurrir por un precio un poco más económico vender al personal. Por ahí lo ocupas en el comedor de personal, si es que le dan la alimentación al personal. Por ahí te inventas una receta y ya le das las herramientas al chef para decirle, mira, tengo 3 productos críticos, inventate un plato. Dale una nueva oportunidad al producto. O directamente, si estás sufriendo mucho en desperdicios, en merma, entonces quitarlo el producto de nuestra carta. Es la única forma. ¿Y cómo vamos a saber y tomar esas decisiones? Controlando, haciendo levantamiento de información, estando un poquito más en la cocina, que es una muy buena estrategia. Y no sé si ahí, Marcelo, me puedes ayudar en algo más con referente a esta experiencia. Yo bajaba la cabeza porque estaba anotando, entonces fui anotando todos los conceptos que dijiste. Lo primero que rescato, lo que dijo María Eugenia, fíjense que manejar un establecimiento gastronómico no es solo hacer comida, sino que tiene que tener una gestión interna. Esto es fundamental. La estandarización es importantísimo, pero ¿por qué es importante estandarizar las recetas? Por 2 factores. El más importante es mi cliente. Si yo un día voy a un restaurante y como un plato de comida, cuando vuelvo la próxima vez quiero comer el mismo plato de comida con el mismo volumen. Entonces,
Fíjense la importancia de la estandarización, tiene que ver con la presentación de mi producto y con la venta de mi producto. Eso por un lado. Por otro lado, la estandarización de la receta me permite a mí, a nosotros, como le dijo María Eugenia, empezar a medir el producto, el rinde. Si tengo 1 kilo de arroz cocinado, yo sé que ese kilo de arroz cocinado son 10 porciones de arroz para la venta. ¿Ah? Entonces ya ahí empiezo a tener el control. Y si uno se toma ese trabajo, porque el problema del personal, porque yo escuchaba que decían, mi personal le doy la receta y después hace lo que quiere, es porque el personal necesita ser controlado. Y la herramienta más fácil y la más básica es una receta. Porque si yo sé que 1 kilo de arroz son 10 porciones, cuando le hago hacer el arroz, es que tiene que sacar 10 porciones. Y si sacó 8, le rindió 8, ahí tenemos una herramienta para llamarle la atención o para explicarle que no está trabajando como debe. Ese es el esfuerzo parte de nuestro trabajo. Yo me notaba también, no solo tenemos que analizar internamente eso, sino que también tenemos que llevar, como bien le dijo María Eugenia, un análisis de las ventas, porque tengo que ver cuántos productos, cuánta producción en el mercado y cuánto vendo. Porque si llevamos estadísticas, como explicó María Eugenia, hay días que podemos producir más alimentos y otro día tenemos que producir menos alimentos. Y esto ayuda al ahorro. Cuando hablo de ahorro no es que no ahorramos plata, no ahorramos en el desperdicio. Porque el desperdicio, como se explicó María Eugenia, hay que cuantificarlo después. Y generalmente no cuantificamos el desperdicio. Yo les voy a contar una anécdota corta. Tengo un amigo que tiene una casa de salteñas. Y un día había contratado a una señora para hacer salteñas. Y él me comentaba que esta señora era genial porque le producía 100 salteñas cada 2 horas. Entonces digo, qué bueno que tengas ese nivel de producción. Ahora, lo hacía tan rápido que cuando ponían a cocinar las salteñas, de cada 100 salteñas que ponían a cocinar, 20 se rompían. Y mi amigo no analizaba lo que tiraba a la basura. Y un día le dije, ¿de qué te sirve hacer 100 salteñas en 2 horas si cuando las vas a cocinar perdés 20? Preferible medir el trabajo, que haga 80 salteñas en 2 horas y después no perder el producto. Y a veces no analizamos lo que estamos perdiendo por mal uso, por mala producción o por no respetar una receta. Importante armar un plan de producción, anotar lo que se tiene que hacer en el día, porque cuando uno le prepara la producción al personal, entonces el personal se va a guiar por eso. Y también es mi herramienta de gestión. La gastronomía no es perfecta. Acá 1 más 1 no es igual a 2, nunca. Porque un alimento, como le explicó María Eugenia, a veces tiene rindes diferentes. Tenemos que tener en cuenta eso. Y lo más importante, para cerrar esta parte, la supervisión tiene que ser constante dentro de la cocina. La gente tiene que sentirse que está siendo controlada y supervisada. Pero cuando hablo de control, no es estar como policía midiendo todo, sino que vean que el dueño, el gerente, el responsable, le va haciendo seguimiento diario de lo que va produciendo, cómo lo produce, y acá la constancia es fundamental. Ahí te dejo, María. Ok, gracias Marcelo por la intervención. Bueno, básicamente es eso, ¿no es cierto? Básicamente es eso. No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra experiencia. El joven estaba levantando la mano. Ajá. Sí. El tema era, mi pregunta, el tema del robo de hormigas, o yo doy un ejemplo puntual. En mi restaurante, en algún momento tenemos las papas porcionadas, no todo está porcionado, pero había una porción de papas y los trabajadores agarraban y tenían un bol donde ponían las papas y, digamos, dejaban 3. Y en la otra porción le sacaban otras 2 y se hacía otra porción, digamos. Y ellos, yo aquí preguntaba, y esto aquí me dicen, no sobró, me dicen, como está todo porcionado. Y lo dejé unos 2 días, hasta que les dije, bueno, si vuelvo a ver las papas aquí, se las voy a pesar y se las voy a cobrar. Y literalmente dejó de pasar, digamos, ¿no? Pero es como dicen, hay que hacer control. Pero bueno, nosotros que tratamos de volverlo escalable el negocio, tenemos que usar un método de que sea eso supervisable o que cada vez se disminuya esa opción que tienen de robo. ¿Qué técnica aplican ustedes para evitar puntualmente esos elementos de la cuchara
de arroz a la boca, que el arroz sería el mejor escenario porque se pueden comer cucharaditas y frutas que son mucho más costosos, como un camarón o un pescado. Totalmente, totalmente. Bueno, en el caso específico de las papas, tenemos que ver nosotros qué vamos a controlar también, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú lo detectaste, le hiciste el seguimiento y lo corregiste, tomaste la medida. Lastimosamente, a veces al personal, y lo mismo nos pasa cuando nos parqueamos donde queremos, ¿no ves? Si no nos agarró la grúa, no nos ponen la infracción, nos vamos, seguimos estacionando donde queremos. Lo mismo pasa en los restaurantes también, ¿no es cierto? Con el porcionado ya tenemos una herramienta, la primer medida. Si aún así ustedes están detectando de que algo está pasando desde que se lo comen, no deberían llevárselo, pero hay que ver, ¿no es cierto? Cámara, porcionados, los controles. Si tú tienes un gran volumen de manejo de papas que están porcionadas, por ejemplo, entonces debería estar en el control igual en tu cuadrito de cuántas papas salieron. Ahí obviamente el personal tiene que identificar, sale papa en todos los platos, en cuántos platos, comparar con las ventas y si hay faltantes tienen que haber siempre, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Se quemó. El cliente, muchas veces pasa que el cliente devuelve el producto y porque el producto estaba mal, vuelves a sacar. Entonces, todo tiene que estar justificado en un control. Básicamente es un Excel impreso e ir anotando cada una de las medidas. Y la última instancia es específicamente esa, ¿no es cierto? Cobrarle al personal lo que está faltando si no hay una justificación aparente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las equivocaciones. Los garzones o el cocinero se puede equivocar, ¿no es cierto? Era un plato, no era ese plato el que pidió el cliente, se confundió. Entonces, ¿qué hago yo? Permito hasta dónde estas situaciones. Si es una primera vez, tendremos que pasarla por alto. Si es una segunda vez, una llamada de atención. La tercera vez es descuento al personal, porque mientras no nos meten la mano al bolsillo, como pasa con el tema del parqueo, no vamos a tener los recaudos necesarios, concentrarnos en nuestro trabajo. Yo sé que es diferente en muchos restaurantes. Hay unos que demandan y exigen mucho más aprenderse un menú minucioso, ¿no es cierto? Pero hay otros que es mucho más sencillo y donde no deberían haber tantas equivocaciones. Es simplemente tema de concentración, control y lastimosamente en última instancia, ¿no es cierto?, cobrarle al personal la porción respectiva. No hay otra manera honestamente. Bien, continuamos con esto de controlar entonces los restaurantes. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que costo es el manejo del dinero de nuestros restaurantes. Y hablábamos de que ese dinero, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos las ganancias aseguradas, tenemos que también medirlo. ¿De qué manera volvemos, como le decía a ella, los ingredientes y las recetas en números medibles para que yo pueda, ¿no es cierto?, tener las ganancias que espero? Porque se supone que cuando yo abrí este negocio, yo hice una planificación estratégica, ¿no? ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? ¿Cuál es el nicho de mercado? ¿Cuál es mi tipo de restaurante que yo quiero tener? ¿Cuál va a ser mi menú? El tipo de precio, ¿no es cierto?, que voy a vender mis productos. Darle una identidad a este emprendimiento. Seguramente ustedes muchas veces se han planteado, ¿no es cierto?, en esa situación. Entonces, ¿cómo vuelvo yo todo esto monetario? ¿Cómo vuelvo todo esto económico? Estandarización, saber los puntos de equilibrio que tiene mi negocio, ¿no es cierto? Es fundamental también para el día de hoy, es fundamental que nosotros nos agarremos de las herramientas de marketing, ¿no? Muchos años ya que se viene desarrollando, hoy con el boom de las redes sociales, muchos desconocemos y me incluyo, porque hasta hace un año más o menos yo no entendía mucho el tema de las redes sociales. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vamos adaptando también a las tecnologías y al uso de las redes sociales? Hoy todo es Instagram, todo es Facebook, de acuerdo al nicho de mercado también, ¿no es cierto? Va a depender a dónde vamos a dirigir nuestras herramientas y nuestras estrategias. TikTok, muchos, ¿no es cierto?, también hoy día han bombardeado, entonces tenemos también que agarrarnos de esas estrategias de marketing para saber dirigirnos mejor, porque no es solamente controlar, también generar, ¿no es cierto?, generar el tema de nuestras ventas. Entonces,
ya hice yo mi planificación estratégica, ya sé yo, digamos, para aquellos que van a abrir restaurantes o que quieren abrir una nueva sucursal, ya hice todo el diseño, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiero yo lograr. Luego tengo que identificar, ¿no?, identificar justamente el concepto del tipo de negocio que yo quiero lograr. La identificación es básicamente el nombre propio del negocio. Entonces ahí yo voy visualizando qué es lo que quiero lograr. Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta un poco tonta por el tema de los costos y demás? Claro, dígame. El tema de la alimentación del personal, que es un costo para la empresa, ¿cómo lo manejas eso? Bueno, yo parto de lo siguiente. El hambre es una necesidad humana. Si el personal no tiene su alimentación respectiva, el personal va a comer de la producción que va a hacer. Como decían por ahí, es un bocado, otro bocado. Entonces ahí obviamente se pueden manejar precios. Honestamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos la alimentación, almuerzo y cena en los horarios respectivos. El mismo personal decide en base al presupuesto que se tiene para el comedor de personal. Entonces se asigna. Entonces, ¿qué se va a comprar? Carne, pollo, alguna vez vegetariano. Entonces, algunos productos que igual tenga yo mermas que puedo reutilizar en el comedor de personal, pero eso lo tienes que planificar desde el principio, ¿no es cierto? Porque hay muchos cortes que hoy día te ofrecen para el comedor de personal los que venden carne, pero muchas veces no son los tan económicos. Entonces, tú tienes que ver la forma y básicamente darle la alimentación al personal o por ahí darle un bono. Conozco otros restaurantes que dan un bono para que se compren la comida. Ajá. Entonces yo pienso que es más económico que tú manejes tu presupuesto para darle la alimentación. Obviamente va a depender de los horarios de trabajo también, ¿no? Si están en el horario del almuerzo, le corresponde el almuerzo. Si están en el horario de la cena, le corresponde la cena. Y tú manejas en base a tu presupuesto. Porque habrán semanas, porque no vamos a decir que aquí nosotros hacemos hermosos presupuestos, pero cuando el flujo de efectivo no es el suficiente porque las ventas no han sido las que esperábamos, tienes que ir bajándole, ¿no? Es lo que uno hace desde que cuando quiere pagar proveedores, haces tu programación de pagos hermosa para pagarle 30,000 bolivianos a la semana a tus proveedores, pero resulta que no tienes en caja ese dinero suficiente para poder cubrir. Entonces, ¿qué haces? Vas viendo lo urgente, lo importante, y lo mismo pasa y se replica con el tema del comedor de personal, pues, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las necesidades y obviamente yo siempre les digo a los chicos en cocina, chicos, a ustedes yo no los voy a evaluar por el plato que sale para el cliente, a ustedes los voy a evaluar por las maravillas que hacen con la comida del comedor de personal, porque se inventan unos platos vegetarianos que son espectaculares, con unos sabores exquisitos. Entonces es la única forma. Y alguna vez escuché a un chef, dueño de restaurante, que dijo, aquí el cocinero que no come es de burro, dijo. Entonces tenemos que darle la alimentación. Tenemos que darle la alimentación al personal, medir ese presupuesto, obviamente, y ver que alcance para todos, porque la gente, si no, termina comiendo de la producción que tiene que salir para el cliente, que obviamente es más cara, ¿no? Y no trabajar con ganas también. Exactamente, es una necesidad básica. Yo conozco restaurantes que no le dan la alimentación al personal y yo estoy 100% segura de que ese personal come de la comida que sale para el cliente. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Por ejemplo, dígame. Nosotros al principio dábamos refrigerio al personal ofreciendo parte del menú que tenemos. Ese no, ya estamos cansados, los mismos, todos. Entonces decidimos contratar a un catering para que le traiga comida. Ese no puede, parecemos chinos, roto el tiempo. Video, bueno, otra semana, video. No, pues parecemos de los clientes, video todo el tiempo. Nunca lo teníamos contento. Nunca los va a tener contentos. Y después vimos que su refrigerio, como era parte del menú, no lo consumían, lo guardaban y se lo vendían al cliente. Ay, ¿No? Entonces ahí fue donde nosotros decidimos cortar el refrigerio. Les cuento que nos ha ido mejor. ¿Por qué? Porque la gente se ha acostumbrado a llevarse su comida, se llevan ya cocinado. Y bueno, si
Si alguien le mete la mano al inventario a fin de mes, cuando se hace inventario y ajuste diferencia, sale el producto faltante, porque hay productos que tienen rendimiento, lechuga, papa, tomate, todos esos son productos con el rendimiento que nosotros tenemos. Tienen, según la venta local, debe tener un rendimiento, ¿no? Entonces ya no sabemos la tabla de cuánto debería sobrar por local según su venta. Ya no damos cuenta de los faltantes, ¿no? Y esos son faltantes que se ajustan al personal por si le metieron una mano, ¿no? Que suele ser algunas veces. Y nos ha resultado mejor a que cuando le dábamos refrigerio. Mire usted. Bueno, cada negocio también es como cada casa, ¿no? Es un mundo aparte. Y ahí está la importancia de saber qué decisiones tomar, porque así como los presupuestos no es algo que no se pueda cambiar, obviamente se va adaptando a la necesidad y a la situación de cada uno de los negocios, porque también hay personal y personal. Marcelo, tú querías intervenir. Claro, quiero agregar algo de lo que están diciendo porque es muy interesante. Ahora, voy a retarlos a todos los que escuchan. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un negocio, uno tiene que dirigirlo y uno es el que toma las decisiones. Cuando uno no toma las decisiones y no las comunica al personal, después va a hacer lo que quiere. Eso por un lado. Y el otro tema, la comida del personal tiene un costo que es en materia prima y que es económico y que lo tenemos que asumir como tal dentro de nuestra estructura de costo. Como no la tenemos cuantificada, a veces, como es un costo que no le sumamos a mi stock, precio, porque voy a poner el producto, ahí empezamos a perder. Y lo peor de todo, cuando el personal empieza a comerse la materia prima que está destinada para la venta, como dijo antes María Eugenia, a veces tengo que juntar los 30.000 pesos bolivianos para pagarle al proveedor. ¿Y por qué no los tengo esos 30.000 pesos bolivianos? Porque la gente de mi cocina se fue comiendo la comida con la que yo le iba a facturar. Entonces, el eje está ahí. Hay que darle comida al personal. Yo sé que es un tema complejo, en cada lugar es diferente, pero hay que dársela de cualquier manera. Con un catering se la doy yo, armo un menú, pero es un costo que tenemos que asumir también, que a veces no lo asumimos. Cuando tenemos que la gente se está comiendo la comida que tengo para la venta, ese costo que pierdo es más alto, porque no son los 30 pesos que se me está comiendo el personal, son los 60 pesos que dejo de facturar. A mí voy a tratar de ser corto, me pasó una vez con un cliente, que voy a analizar el cliente, y como no tenía capacitado el personal, cuando hacían el café expreso, vendían 30 a 40 kilos de café por día, yo analicé que perdía 1 kilo de café diario. 1 kilo de café diario porque el camarero o el garzón lo hacía mal, o el barista lo hacía mal. Todos los días la basura terminaba 1 kilo de café. Y yo le explicaba al dueño del negocio, no es ese kilo que estás perdiendo. Primero que no es 1 kilo, son 30 kilos, porque en 30 días son 30 kilos. Ahora, en 1 kilo de café, yo puedo llegar a generar entre 70 y 80 tazas de café para vender. Entonces, no es que estoy perdiendo el kilo, estoy perdiendo la facturación de 70 a 80 productos de la venta por día. Lo multiplicamos por 30 días, hagan la cuenta ustedes. 3.000 cafés que dejo de vender en un mes. Díganme ustedes cuánto dinero es. Y ahí vamos a encontrar el dinero para pagar las cuentas, para pagar el proveedor, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas y para pagarle el salario del empleado. Totalmente, ¿no? Listo, Marcelo, gracias. Totalmente, ¿no? Mire el ejemplo. Mire el ejemplo. En algo que cambia. Cuando una cadena internacional, por ejemplo, Oasis, Cancún, en 3 turnos, ¿sabes cómo se recicla la comida ahí? ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imagino. Las de reciben. Me lo imagino. He trabajado también en hotelería. He trabajado en hoteles donde se ofrecen buffet en los 3 turnos, en 3 servicios. Entonces, hay también un control post sale el producto, sale el buffet, tiene que haber un control. Hay productos que se pueden volver a reutilizar, no específicamente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, carne que sale asada, ¿no es cierto?
¿qué puedes hacerla para el día siguiente? Lo hacemos en la casa, ¿no? Hacemos un majadito, hacemos un guiso, no específicamente eso en el tema de restaurantes, pero darle una segunda vuelta. Parece para los empleados. Si no controlas, sí. No, así se hace. Comen frijoles. No hay mucho, ¿verdad? Y el músculo es difícil. Pero no es fantástico como es. ¿O tú crees que esto regala nada? No regalan nada. Y es difícil porque tú vas de dos turnos de esa gente, la misma gente amargada de comida, la sufriendo todo el tiempo. Y tú no has hecho nada. Tú lo ves desde arriba, la madre, pero yo me siento con ellos, de hecho el menú, todo va, de trabajo, has bajado, estaba ahí. Eso es bien importante. Pero eso es como frijoles, no avanzas más. Y lo que sobró, no esa gente viene. Tenemos que pensar cómo reutilizar, cómo darle otras imágenes para que no se sientan. Pero nosotros Está bien, muchas gracias por su intervención. Sí, dígame por favor. Hablando, conectando un poco lo que decía la señora de eso, los sobrantes, ¿no? Me acordaba de una experiencia que yo tuve hace unos años cuando administraba un lugar donde era frutas lácteos, pero se ofrecía atención de jugo, ¿no? Estábamos cerca de un mercado y lo que pasaba era que nosotros teníamos la medida, ¿no? En el vaso y eso era lo que nos servía, ¿no? Okay. Los acostumbraban a las ventas en el mercado, nos pedían, ¿no? Lo que llaman la llama, ¿no? Pero nosotros era la medida. Lo que nos pasó con algunas personas era que hacían de más del jugo, ¿no? De más del vaso del cliente y luego lo apartaban para tomárselo, ¿no? Entonces ese extra se lo tomaban. ¿Qué pasaba? Eso generaba, ¿no? Que la leche, ¿no? La que estaba establecida por una cantidad, no de, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a veces puede pasar eso, ¿no? Que lo que queda como un sobrante de una producción, estemos en darle, digamos, al personal, ¿no? Y muchas veces eso igual, ¿no? Es contraproducente. En este caso lo pudimos arreglar primero, diciéndoles que el sobrante iba a ser cobrado, ¿no? Y segundo, poniendo una medida muy específica, que no importaba que estuviera fuera, el vaso quedaba bien, ¿no? Pero ahí me voy a recordar eso, ¿no? A veces los sobrantes que, digamos, ya no se va a utilizar, se puede decir, no, ya que el personal se lo lleva o se lo come, ¿no? Y eso genera también, ¿no? Me acuerdo que hay una experiencia que me hicieron en Tomado, que me quedó así, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, como soy buena gente, que se lleve, ¿no? Lo que no vendimos, ¿no? Pero hay que ser que nos compartan, ¿no? Porque es muy interesante ver esa parte también. Exacto, exacto. Justamente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Tenemos estas dos situaciones y tenemos estos dos criterios, pero el negocio que nosotros estamos abriendo, ¿para qué? Para ganar dinero, ¿no? Es para ganar dinero. Entonces, el dueño del negocio ya tomará las decisiones de qué es lo que va a hacer, evidentemente. Pero el negocio básicamente es para ganar dinero. Y si queremos mantener, ¿no es cierto?, esa ganancia a lo largo, entonces tenemos que controlar, tenemos que estandarizar, es la única manera. ¿Alguien estaba levantando la mano atrás? ¿No? Yo solamente no soy del estudio, soy de la universidad. Ok. Poner sobre la mesa hospitales, conocer la aplicación Safety, su oportunidad de esta aplicación, por ejemplo, que es una aplicación tipo, digamos, que digo ya, pero donde las empresas, los restaurantes ponen sus productos a un precio bajísimo porque son lo que les queda. Entonces, en lugar de desperdiciar, también los promocionan y lo ponen a mitad de precio o a precio de costo, digamos, ¿no? Para recuperar. Me pareció una excelente opción y creo que es súper útil para este sector solamente. Exacto, gracias por la intervención. Sí, justamente hay esa aplicación, no sé si algunos están familiarizados, y justamente, digamos, tenés tu producción de desayuno, no salió todo en el horario establecido, entonces luego haces un descuento, un 2x1, alguna promoción, varias opciones y por un precio menor, ¿no es cierto? Es una forma también, y imagínense todas las cosas que se van introduciendo en el mercado de manera interesante, ¿no? Habrán personas que van a ser partícipes y seguramente van a estar en la aplicación, como habrán otros que definitivamente no, porque va a depender también del producto que ofrecemos, ¿no es cierto? El sabor, la calidad,
cómo va a llegar el producto, porque hay algunos productos que evidentemente no van a aguantar tanto tiempo en tema de sabor, productos crujientes, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ver la forma de darle la segunda vuelta, ¿no? Para poder tener esa ganancia o esos réditos que queremos. Muy bien, continuamos entonces. Habíamos visto ya el tema... Sí, Marcelo. Algo bonito. Fíjense algo, voy a escuchar de vuelta redondeando ideas. Okay. Fíjense que tener a alguien, como María Eugenia, o alguien que lleve los costos y las compras en un negocio gastronómico, más allá del tamaño, sea pequeño, sea grande, no es un sueldo, es una inversión. Porque esa persona, ese salario que le estoy pagando a esa persona, en el fondo, me está ayudando, por un lado, a ahorrar plata, de mucho dinero, y me está ayudando a generar mayores ingresos. Entonces, este tipo de puestos. Se cortó. Se desconectó Marcelo. Bueno, aprovechamos. Sí, querías decir algo. ¿Cuál debería ser un porcentaje saludable de merma? ¿Cuál debería ser un porcentaje que tú puedas decir que es aceptable que tenga algún producto de merma o en general de toda mi producción y de todo mi servicio? En realidad ese porcentaje es variable, ¿no es cierto? Porque no todos porcionan o ocupan los productos de las mismas maneras. Por eso es importante cuando llega un producto a nuestra cocina tener los pesos absolutos. ¿Cómo llegó ese producto? Papa, por ejemplo, ¿no? Me voy a inventar papa. ¿Cuántos kilos de papa llegaron? ¿Cuánto fue el desperdicio en el tema de limpiar la papa? ¿Y cuánto puré de papa yo saqué de ese kilo de papa? Entonces hay que hacer una tabla de mermas y rendimientos. Parece tedioso, pero en el día a día, en el transcurso de una semana, tenés tu tabla de mermas y rendimientos. Cuánto te rinde la papa, cuánto te rinde la zanahoria, porque todos los productos, todos los vegetales se cortan y se pelan, ¿no es cierto? Y a nosotros el proveedor de verduras nos va a vender el kilo de zanahoria con la cáscara, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos ahí una merma, entonces hay que hacer un Excel, un cuadro donde tengamos todas las mermas y rendimientos en porcentaje. Ese porcentaje es un factor de corrección que te va a ayudar al momento que tú vas a asignar el precio de venta de un producto, porque ya hiciste tu levantamiento de receta, ya notaste lo que vas a ocupar en una receta, tú aplicas ese factor de corrección. Eso quiere decir que vas a dividir el peso entre ese rendimiento y vas a tener el peso el que tú compraste al proveedor. Entonces no vas a tener ese costo oculto ahí perdido que muchas veces lo perdemos, no lo consideramos a la hora de asignar el precio. Ese, por ejemplo, es uno de los costos ocultos que tenemos en restaurantes, porque muchos no hacen ese factor de corrección, no le hacen el levantamiento de esa tabla de rendimiento. Todos los productos tienen diversos. Los cárnicos tienen uno, la carne, por ejemplo, en un 60-70% aproximadamente de rendimiento. Entonces, tú ves la forma de cómo le das vida a esos otros recortes que no entran en tu redondito perfecto. Entonces, ¿en qué lo vas a ocupar? En relleno de empanada, por ahí en una boloñesa, por ahí en comedor de personal, si es que tú le asignas a comedor de personal. Entonces, darle vida útil a esas mermas que tienes de tus productos. Obviamente hay cosas que ya van a ser desperdicios, que eso realmente también se tiene que considerar. Entonces hay que hacer el levantamiento de mermas y rendimiento de todos los productos que tengamos, de absolutamente todos los que lleguen a cocina. Marcelo, ¿volviste? No se escucha. ¿Tu micrófono? Continúa que te estoy siguiendo perfecto. Ok, Marcelo, dígame, señora. Aprovecho rapidito. Para hacer este procedimiento que necesitas, ¿será suficiente con 1 kilo, 2 kilos para hacer el control de mermas? Yo te sugiero 3 veces. 3 veces hacer el levantamiento para tener un promedio aceptable, un mínimo aceptable. 3 veces en base a 1 kilo, 2 kilos. A lo que te llegue en realidad, a lo que te llegue. Pero por ejemplo, de papa a mí me llega 1 quintal. Entonces la próxima vez también harás de 1 quintal, pero ¿no es cierto? Pero no, o sea, yo no filo en quintal. Por eso te digo, voy a esperar para hacer la prueba en 3 kilos y herviré 3 kilos de papa, pesaré los 3 kilos de papa hervida. Exacto, lo que se hace es lo siguiente.
vas a hacer con 3 kilos, como tú indicas, vas a hacer con 3 kilos, entonces pela, porciona, cose, y cuando haces el puré, entonces tú calculas ya el rendimiento. Entonces, esos 3 kilos de papa, ¿cuántos kilos de puré te salieron? Y en base a ese rendimiento ya tú vas a poder ver también en qué recetas entran. En tu filet mignon, digamos, viene con puré de papas. Entonces, ¿cuánto le entra de puré de papa a ese filet mignon? 80, 90, 100 gramos. Entonces, ya tú vas a saber que a esos 100 gramitos, ¿cuánto le vas a agregar de factor de corrección para saber el precio real al que tú deberías vender? Tendría que hacerlo 3 veces para tener un promedio aceptable, exactamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los buffets, en desayuno, almuerzo. Ahí es mucho más difícil a veces controlar porque son buffets, no medís qué cantidad, a veces consumen más, a veces consumen menos, ¿no es cierto? Entonces es mínimamente 3 veces hacer los levantamientos de información para tener un promedio aceptable y obviamente replicarlo, porque no solamente es costear, es recostear otra vez para verificar que efectivamente se esté haciendo de la misma manera en el tema de los cocineros, que estén estandarizadas las recetas. Otro tema también ahí es ver las estacionalidades del año, porque no todo el tiempo la naranja rinde lo mismo en zumo en invierno que en otras fechas del año. Para aquellos que ocupan palta, por ejemplo, en sus platos, en su menú, ¿en qué tiempo la palta? Hay momentos en que compras una palta en 25 bolivianos. ¿Les ha pasado? Una palta en 25 bolivianos. ¿Consideraste ese costo? Por ejemplo, el queso mozzarella en pizza, en invierno se sube. Se tiende el precio por kilo o por molde de tres que viene, empieza a disparar. Entonces es ahí donde tenemos que ajustar o comprar por cantidad, ¿no? Como proveedor. Claro, si lo vas a utilizar durante todo el año, entonces tenemos que promediar. No hay otra forma. Y si no, usar las estacionalidades, pues, ¿no es cierto? A la gente le gusta que vayan refrescando el menú cada cierto tiempo también. Entonces, en temporada de palta ofreces palta, luego lo quitas. En temporada donde hay cítricos, incorporas cítricos. El achachagrú, por ejemplo, el guapurú, que ahora muchos los han incorporado, no solamente en jugo, también en tema de alimentos, también se los puede incorporar. Y la mayoría de las personas sabemos que son frutas estacionales, entonces la vamos a tener que ocupar en determinados momentos, porque rinden más, porque su sabor es más rico, ¿no es cierto? Y porque cuesta menos, básicamente, que es lo que queremos lograr, buen sabor con bajo costo, ¿no es cierto? Marcelo, ¿quería decir algo? No, estaba escuchando, por ejemplo, la palta, que es un producto muy estacional, tiene un 60% de desperdicio entre el K12. Lo tuve que analizar una vez. Y en Argentina la palta está carísima, entonces hoy compramos pulpa de palta, ¿cierto? Que sale lo mismo que comprar la palta fresca, pero nos aseguramos tener palta todo el año, la calidad es la misma, y ya sabemos cuál es el costo, y sabemos lo más importante, que siempre ese sachet de la pulpa de palta me va a rendir de la misma manera, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ahí está ese ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Bastante interesante, la verdad. Bueno, ¿alguna otra consulta o duda? Una consulta. Dígame. Yo trabajo mucho con yuca y es muy fluctuante durante el año. A veces la prueba la llevaba a pagar a 60 bolivianos. ¿Cómo se puede hacer para promediar? Porque es un producto clave para tener una competitividad y todos los platos prácticamente son casi yuca frita. Y no, ¿Cómo puedo hacer para controlar esos varones de precios? y no solamente es la fluctuación de precios, a veces que la yuca está fea, ¿no? Tu proveedor, por más de que sea tu proveedor de confianza, entonces tenés mucha merma con el tema de la yuca, ¿no es cierto? La única forma es promediar. Seguramente ustedes utilizan un sistema donde van alimentando, ¿no es cierto?, la información de las compras de yuca y los precios en los que oscilan en el año. Tenemos también ya los datos históricos del año anterior. Sabemos que hay cosas obviamente que disparan. Este año no esperábamos el tema de la escasez de dólar, que la inflación, etcétera. Pero claro, o sea, pero ya teniendo esta información, ¿no es cierto?,
quien está en función de administrar, de manejar el presupuesto, porque se supone que deberíamos tener un presupuesto para el año donde nos ayuda a medir. Obviamente este presupuesto tiene que ser flexible, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que promediar los costos y los precios durante el año, porque si yo estoy asignando un precio de venta para, no sé, el queperí con yuca, entonces ya yo sé la merma, porque ya costé, hice el levantamiento de receta, le asigné un precio, entonces ya yo sé la fluctuación de precio, entonces lo que tengo es que promediar. Obviamente cuando vamos a definir los precios de venta también se hace mucho el tema de que algunos marginan más y otros marginan menos, o sea, unos tienen más ganancias y otros menos, entonces nosotros tenemos que detectar en cuáles podemos nosotros ponerle el precio o el tope máximo y a cuáles podemos bajarle un poquito menos, ¿no es cierto? Muchas veces también se agrupan las cartas o los menús por familias, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, carne, pollo, vegetariano, pasta, risotto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar que nuestro menú en general tenga un costo aceptable referente al porcentaje que nosotros querramos ganar. En algunos, como les digo, individualmente podemos ganar un poquito más, en otros un poquito menos, pero debemos cuidar que la carta en general, la carta en total, tenga ese promedio aceptable que nosotros queremos realmente percibir de ingreso económico. Y seguramente ahí Marcelo tiene muchísima experiencia en varios casos referente a eso. Está apagado el sonido. Bueno, de todos modos, no sé si pude responder la pregunta, pero es básicamente promediar y estandarizar durante el año porque no hay otra forma. Dime. Perdón. En base a lo que dijo Fabricio, perdón, pero es apasionante lo que usted nos comenta. En base a lo que decía Fabricio de lo de fritar, ¿no? Su yuca. ¿Hay alguna forma en la que uno puede confiar el aceite? ¿Saber cuánto, al fritar, cuál es el costo del aceite que insume fritar la yuca? Ahí puedes hacer dos cosas. Podés asignar en el precio de cada uno de los platos ya un porcentaje. Digamos que usás en freidora, no sé, si usás en freidora, a la freidora ¿cuánto le entra? 20 litros creo. O sea, deben haber diferentes tamaños, 20, 40 litros, ¿no? Y en base a eso, ¿cuánto tiempo utilizás el aceite que está en esa freidora? Entonces, en base a las ventas que vamos a tener semanales o 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, de acuerdo a cómo uno le cambia el aceite a la freidora, entonces en base a eso se puede determinar cuánto de aceite, ¿no es cierto?, se le va a asignar al precio de venta de ese plato. Lo mismo pasa, por ejemplo, a veces con la yahua que se ponen en la mesa, los que dan mantequilla, los que dan cortesía, pan, los que ponen en la mesa aceite de oliva, eso a veces no lo contemplan en el costo de venta tampoco, porque obviamente es una cortesía de la casa, pero de qué manera yo, eso, ¿no? Lo que todos hablamos, el tema económico. Entonces, esas cositas hay que dividirlas. El aceite de oliva, la mantequilla, el pan, la yahua, ¿qué más puede ir en la mesa? Por ahí pimienta, las cosas que nosotros vamos dando en la mesa, eso también se promedia de acuerdo al uso que se tiene semanal, quincenal, mensual y se divide entre todos los ítems de venta que tenemos en nuestros restaurantes. Básicamente se hace así. Sí, dígame. Una consulta, hablaba de lo que eran las tablas de merma y rendimiento, ¿no? Sí. En el caso nuestro, nosotros tenemos estandarizado casi toda las porciones, y eso se va haciendo y se controla el inventario para ver las diferencias entre lo usado y lo que debería tener en el stock físico. ¿Cada cuánto es lo recomendable hacer esos inventarios? ¿No? En el caso de una cadena de comida, escuchaba mensualmente hacerlo, semanalmente, quincenal, cuál es lo óptimo entre no hacer todo el tiempo y llevar un control casi diario, por ahí extenderlo mucho y ya tenemos diferencias tan grandes que después no son asumibles. Exacto, no son detectables. La verdad que los controles se sugiere hacer diarios.
muchos les da miedo incorporar al cocinero este mecanismo de control porque obviamente es un poquito de tiempo, pero también es la responsabilidad del producto que se les está dando. El control es diario, el cuadre con las ventas es diario, porque así tú detectas, la mayoría de los restaurantes seguramente tienen no solo un cocinero por partida o por área, entonces siempre va a haber un responsable en el turno que es el que tiene que llenar en base a las comandas básicamente, ¿no es cierto? Porque todos los productos salen de la cocina con una comanda, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ya con la receta, se cuadra con la receta, porque automáticamente el sistema también ahora te ayuda, cuando vos le cargas el producto a la venta, vos le cargas la receta, ¿no? Este levantamiento de receta que decíamos lo incorporás. Entonces, tiene que ser diario, incluso yo les cuento que yo lo hago por turno. O sea, que el del turno del mediodía deja... Yo no controlo honestamente todos los productos porque yo controlo los cárnicos, los productos más caros, estoy hablando de espárragos, queso azul, esos productos yo sí los controlo. ¿Perdón? Pero es replicar lo mismo en todas las sucursales al final del día, porque básicamente, ¿qué es el control? No es que una persona esté específicamente todo el tiempo pesando, midiendo, sino es el mismo cocinero que llena una hoja que tú le dejas, ¿cuánto tenía hoy día? Digamos que tenía 10 papas, ¿cuántas le entregaste? Me refiero a porciones, a productos porcionados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas le entregaste? ¿Cuántas vendió? ¿Qué es ahí? Básicamente suma, resta y que te ponga cuánto está dejando. Entonces ya los cocineros tienen en su radar, en su cabeza, que tienen que hacer ese control antes de salir. El otro cocinero que recibe el turno hace lo mismo, lo hace en un empastado, en un anillado, y luego hay una persona que evidentemente digita la información para cuadrar que efectivamente sea esa. Entonces es básicamente eso. El trabajo engorroso es una vez, cuando tú te tienes que armar y meterle en el chip al personal porque cuesta meterle en el chip al personal cuando no están acostumbrados al control. Luego una vez tú estás con el seguimiento, porque al principio será constante, luego el personal lo va haciendo y esporádicamente uno revisa y efectivamente ahí va ajustando la falla. Yo, por ejemplo, como les digo, yo hago uso, la cajera me ayuda en estos controles. Obviamente yo le he enseñado, le he diseñado los Excel, ella hace los controles. Yo reviso los Excel una vez a la semana, pero ya yo sé con el horario asignado quién es la que está, y cuando hay muchas variaciones, que a veces hay, cuando hay muchas variaciones, evidentemente ya se acude al personal para ver qué fue lo que pasó. Entonces, la única manera de que el negocio sea rentable y sostenible en el tiempo, porque la plata está en el alimento y en la bebida, es el control, el levantamiento de receta y el control constante, ¿no es cierto? Entonces, es la única forma. Y ahí está Ricardo, que sabe perfectamente, él ha trabajado en hotelería, trabajado en restaurantes, es la única forma, ¿no? Es lo que necesitamos hacer en las cocinas para poder controlar nuestra plata, porque ese es el alimento y la bebida. Marcelo, finalizando, ¿algún comentario? Eso, tenemos que gestionar, porque no nos queda otra, ¿sí? Tenemos que gestionar, tenemos que llevar costos de todo, como vos dijiste, todo en un negocio cuesta dinero. Y no, lo tienen que terminar cargando al precio. Poner la mesa, poner el mantel, que lo mandé a la lavandería, el pan, las aguas, poner el cubierto limpio, porque el cubierto lo tuvimos que lavar con detergente, una máquina, con agua. Todo eso de alguna manera hay que empezarlo a cuantificar, porque si no lo cuantificamos, no estamos haciendo bien el costo. Y al hacer bien el costo, ya la política de pricing es errónea. Y una cosa más, María Eugenia, porque yo me tengo que retirar, les agradezco mucho su invitación, es esto que dijo María Eugenia recién. Cuando uno empieza a aplicar mecanismos de control, darle la planillita al cocinero para que la complete, por ejemplo, por más que después uno no tenga tiempo de revisarla, lo estamos obligando a llenarla, ¿verdad? Y de alguna manera él siente que hay una herramienta que lo está vigilando. Y eso ayuda a minimizar el impacto
de los desvíos de mercadería que puede haber, que en el fondo es dinero. ¿Tá? No hay otro secreto. El secreto es que tenemos que estar detrás de la gente, nada más. Y forma parte de nuestro trabajo. Ok, Marcelo, muchas gracias por su intervención entonces. Yo les agradezco la invitación y me despido. Seguimos en contacto. Muchas gracias por todo. Muy bien. Entonces, todos sabemos qué es el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Todos sabemos que el punto de equilibrio es el punto cero, donde no gano ni pierdo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que buscar los mecanismos y herramientas para que a través de ese punto de equilibrio, si es que lo sabemos, cuál es nuestro punto de equilibrio, nosotros podamos empezar a generar ganancias. Entonces, ¿de qué manera yo puedo generar ganancias luego de ese punto de equilibrio? La única forma es armando el presupuesto que les había indicado. Saber cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros gastos variables. Entendemos por costos, ¿no es cierto?, todo lo que es inventariable. Porque el costo es básicamente alimento, bebida, ¿no es cierto? Y los gastos, lo que no voy a tener retorno, es un gasto y no voy a tener ningún ingreso, puedo no tener ningún ingreso adicional. En cambio, con el costo, yo sí voy a tener una venta y me voy a generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esto, es que nosotros tenemos que trabajar con el tema del punto de equilibrio, hacer una lista, es una lista de hacer todos nuestros costos fijos que tenemos en el restaurante, nuestra planilla de salario, ¿no es cierto? Si ya tenemos la receta, ya tenemos asignados los precios en el menú, ya yo sé cuánto en promedio, ¿no es cierto?, voy a gastar por preparar un plato de comida. Entonces, esta información también es muy necesaria que ustedes las puedan manejar. Saber cuál es mi punto de equilibrio, sabiendo que los presupuestos no es algo fijo, es algo flexible, entonces que se puede ir moviendo, porque cuando estoy gerentando, administrando, también tengo que tener la capacidad de tomar decisiones en el camino, porque pasan situaciones y yo puedo ir moviendo mi presupuesto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que puedo gastar un poco más en algunas cosas en el restaurante, en algunas situaciones que se presenten, y puedo ir bajándole lo que tengo que invertir en otras, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es tener la capacidad de ir midiendo y de ir sopesando estas cosas. Muy bien. Cuando estamos nosotros definiendo también nuestro menú, es importante, bajo toda esta dinámica que hemos comentado, tener una fijación de precios adecuada. No sé si alguien se anima o en algún momento han participado en la toma de decisión de asignar los precios de una carta o de un menú, de un plato. ¿Qué es lo que consideran cuando van a definir el precio de venta? Evidentemente tenemos que ver la competencia, cuánto lo está vendiendo el mercado, ¿no es cierto? También tenemos que ver a qué público nosotros nos vamos a dirigir, cuál es nuestro nicho de mercado, dónde estamos ubicados, cuál es el target o el estilo de mi negocio, ¿no es cierto? ¿Y qué otras variables o en algún momento qué otras variables han determinado? Si es que alguien ha participado en la fijación de precios. En un mundo ideal, el costo debería ser 35%, 65% de ganancia, pero no estamos en un mundo ideal. Nosotros nos fijamos bastante en el público que tenemos, ¿no? Tenemos 52 locales a nivel nacional. Tenemos que tratar de estandarizar los precios. Los precios en todos los locales, en todos los departamentos, es el mismo, ¿no? Nosotros quedamos el centavo de la receta. Tenemos productos que marginan 40%, otros que marginan un poquito más, ¿no? Pero nosotros nos vamos mucho al ingrediente que le estamos poniendo para ponerle su costo. Si lleva queso cheddar, o si lleva queso mozzarella, si lleva cebolla asada, o si lleva tocino. Entonces, en base a eso nosotros ponemos el precio de venta del producto, ¿no? Así es. Y pase como digo, pase como está en el mercado. Es muy variable. El tema del pan y de la carne casi al año 1 o 2 veces varía. Lechuga, tomate, todo el tiempo. El huevo, todo eso, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos revisando los costos para ir ajustando. Se nos sube en un otro, bajamos, vemos la forma de bajar en otro, mantener una calidad de nuestro producto
pero mayormente nos guiamos en el mercado. Hacemos un levantamiento de precios como está el mercado. Tratamos no estar más caros que algunos, pero mantener nuestra calidad para ofrecer que el cliente diga, no, allá cuesta un polígono más barato. ¿No? Entonces, parte de eso, tomamos mucho de eso en el tema de poner los precios. Bien. Y bueno, y eso es parte de ser competitivos, ¿no es cierto?, en el mercado y de mantenernos vigentes. ¿Cuántos años lleva Toby? 43. Imagínense, 43 años. No por nada, ¿no es cierto? Obviamente es un referente de un negocio que ha permitido que sea rentable durante tantos años, ¿no es cierto? Seguramente ahí habrán 1 o 2 familias de generaciones en el tema de los dueños. Entonces, cómo yo me proyecto en el tiempo, no es solamente todo lo que habíamos mencionado, sino también proyectarnos a gran escala, ¿no? A gran escala, porque Toby, pues, obviamente es un negocio que tiene un precio más asequible para el grueso de la población. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir apuntando en nuestros diferentes nichos de mercado. Y bueno, retomando el tema, por ejemplo, del sistema que estamos hablando, que la mayoría de los negocios tiene, esos sistemas informáticos donde nosotros alimentamos la información de compras y donde se genera la información de venta, esa información es oportuna para la toma de decisiones financieras, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ir midiendo de acuerdo a los reportes qué es lo que nosotros vamos a vender, qué es lo que nosotros vamos a sacar de nuestro menú, ¿no es cierto? Y cuánto es lo que yo le puedo subir al siguiente año, pronosticando X variaciones, porque ya sabemos, ya se viene el 1 de mayo, por ejemplo, ya sabemos que van a haber incrementos salariales. ¿Cómo nos medimos? En base al histórico del año pasado. El año pasado fue 3%, se especula que hoy va a ser un poco más, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no podemos manejar, como esa, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no podemos manejar, pero podemos ir nosotros ya planificando de qué manera me va a incidir. Obviamente, se subieron los precios de los insumos, ¿no es cierto? Y se sube el tema del salario, entonces esto va a implicar, obviamente, ¿no es cierto? Es inevitable. ¿Dónde se traslada? Al consumidor final, porque no hay otra manera de seguir trabajando. No sé si queda alguna duda, alguien quiere participar o quiere comentar algo adicional esta noche. Muy bien. Les agradezco por el tiempo, realmente es corto el tiempo, ¿no es cierto? Uno pudiera hablar de muchísimas cosas más. En el diplomado justamente de emprendimientos gastronómicos que hay en la unidad de posgrado, se inscriben bastante personas que trabajan en el rubro, estudiantes que quieren aprender y dominar el tema de costos y presupuestos. Es bastante amplio y es bastante técnico también, ¿no? Se maneja mucho el tema de las proyecciones, se maneja mucho el tema de los datos históricos, planillas, ¿no es cierto?, donde usted puede también hacer análisis más detallados de cada uno de los ítems que usted tiene en su menú, cuáles son ganadores, cuáles son perdedores, cuáles son caballitos de batalla. Entonces, hay mucha información que no se maneja realmente y son muchas herramientas que no se están utilizando, evidentemente porque no las tenemos a mano, pero es importante que cada vez vayamos conociendo un poco más. Hay muchas planillas que inclusive están hasta en internet, las pueden bajar, donde ustedes pueden ir tener más familiaridad con ella. Entonces es importante que cada vez vayamos haciendo más uso de esta. Lo único y para terminar es para reforzar, ¿no es cierto? Levantamiento de receta, estandarización, control. Y con esas herramientas ustedes van a poder tener la información a mano y tomar decisiones oportunas y planificarse inclusive para el siguiente año. No hay una varita mágica, es lo único que deben hacer. Y obviamente, ¿no es cierto?, también contratar el servicio de un profesional que sepa, no necesariamente una persona que esté constantemente, pero que esporádicamente haga este tipo de controles y capacitar al personal. No hay otra manera. Yo les agradezco el tiempo, muchísimas gracias, que tengan un buen descanso y un feliz retorno a casa. ¿Nos sacamos una selfie? Sí, sí.
Bien. ¿Selfie? Bueno. Para que tengamos selfie. ¿Verdad? A ver si salimos todos. No creo. No me vale. Sí, No. ya. Ahí está. Creo que salimos. Ahí sale todo. Salimos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar a todos. Muy bien, muchas gracias. Antes de finalizar, quiero por favor pedirle a hacer, Pablo Izaguirre tiene un anuncio para todos ustedes, una noticia muy importante, así que la hará a continuación. Cortito. El día de mañana van a estar recibiendo un correo electrónico donde recibirán su gafete electrónico, donde van a poder descargar el certificado de asistencia. Pero además hemos estado trabajando con Ana Cárdenas, la vicerrectora de la universidad. Cada uno de ustedes, su emprendimiento, su cadena o sus restaurantes, van a tener espacio dentro de la universidad para poder aprovechar estos hermosos laboratorios, lo que ustedes quieran poder hacerlo. Hay laboratorios de cata, hay laboratorios sensoriales, hay laboratorios de neuromarketing. Esa información les va a llegar al correo por haber participado. Cada una de las empresas de ustedes va a poder hacer uso de esos espacios para cualquier finalidad, promocionar marca, hacer un evento en este hermoso lugar o lo que ustedes necesiten. Así que eso es gracias a los que vayan de la federación. Muchas gracias. Para quien nos dio de comer. Hemos comido súper rico, muy agradecido. Ricardo, por Ricardo, Ok, gracias Pablo. Gracias a todos por asistir. Bienvenidos a Univalle cuando deseen. Y esto fue la primera charla que tenemos dentro de las charlas para